Gloria a Dios. Dios los bendiga, bienvenidos, qué bueno que nos acompañen aquí nuevamente. Jesucristo gobierna, su amigo Edgar Pulido les da la más cordial bienvenida y pues que Dios los bendiga y vamos a pasar a la palabra de Dios, amén. Hoy vamos a seguir con el tema de los siervos, el tema general que hemos tocado es ser siervos del Señor, ser obreros del Señor. Y hoy vamos a tocar el tema de examinarnos a nosotros mismos, si estamos en la fe de Cristo, amén. Examínate, dice la palabra de Dios, que nos examinemos a nosotros mismos, si verdaderamente estamos en la fe de Cristo, amén. Gloria a Dios, y para ello vamos a 2 Corintios 13:5, gloria a Dios, ahí va a aparecer en sus pantallas la palabra. Acuérdense, envió su palabra y los sanó, amén. La palabra de Dios es sanadora, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, dice 2 Corintios 13:15, dice: examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo esté en ustedes o en vosotros, a menos de que estén reprobados? Si Cristo no está en nuestra vida, dice la palabra que estemos reprobados. Y aquí la palabra nos anima. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto y les dice: examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿Qué no se conocen a ustedes mismos? Hace una pregunta aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Si Jesucristo está en ustedes, dice, pero si no tienen a Cristo, entonces están ¿qué? Reprobados, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, hemos estado aprendiendo acerca de que Dios nos llamó a ser hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. No todo el mundo es hijo de Dios, se convierte y Dios le da la potestad a una persona de convertirse en su hijo por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Ahí en ese momento entonces ya te puedes convertir en un hijo de Dios. Pero aparte de hijo de Dios, el Señor nos llamó a ser siervos del Altísimo. Hay una escritura que Jesús dice que tenía un padre tenía 2 hijos y que los mandó a trabajar a su viña. Amén. Ahí están la doble referencia. Dios tiene hijos, pero también tiene siervos. Amén. Como hijos, Dios quiere que vayamos a trabajar en su viña. Gloria a Dios. Y sabemos que la viña es el mundo y el mundo está en pecado, está condenado bajo el pecado y nosotros somos esos obreros que tenemos que ir a predicar el evangelio de Cristo para que la gente se salve. Gloria a Dios. Entonces, miren, Dios por medio de su palabra nos invita a que nosotros mismos nos examinemos. Aquí dice la escritura, para saber si realmente estamos viviendo en la fe de Cristo o si no lo estamos, ¿sí? Y miren, para iniciar podemos hacernos las siguientes preguntas. Háztela tú mismo, hagámosla nosotros mismos. Dice, nos podemos preguntar, ¿estás tú seguro que eres un cristiano verdadero? Bueno, sí, a los que se consideren, ¿verdad?, cristianos. ¿Estás plenamente seguro de tu salvación? Nos podemos preguntar, ¿estás tú completamente seguro de que eres salvo? ¿De que eres una persona salva? ¿De que te vas a salvar cuando venga Cristo y venga el juicio de Dios, o que el Señor te llama a cuentas, como dice la palabra ahí, que es necesario que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio de Dios? ¿Eres salvo? O sea, ¿te vas a ir al infierno? ¿Estás seguro que te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Te consideras un verdadero creyente de Cristo y seguidor de Cristo? ¿Jesucristo está en tu vida? ¿Jesucristo está en mi vida? Nos podemos hacer todas estas preguntas. Miren, Dios es tan grande y tan poderoso que hasta Él respeta nuestro libre albedrío y dice que nosotros mismos nos podemos hacer ese autoexamen, autojuzgarnos, autoexaminarnos, aquí como escribió el apóstol Pablo. Ni siquiera un tercero tiene que venir, ¿verdad?, a hacerlo. Esto es, cada uno de nosotros podemos
cuestionarnos a nosotros mismos si verdaderamente somos cristianos. Nos podemos autoexaminar, ¿sí? Es una prueba. Ahorita vamos a ver el significado de esto de examinarse o probarse. Y el problema de esto es que la mayoría de las personas prefieren vivir en el engaño, prefieren vivir autoengañadas o autoengañándose y no ser confrontadas con la verdad. A la gente no le gusta que se le confronte con la verdad, prefiere vivir en el engaño, en la mentira. Y mira, autoengañarnos no nos conviene a nadie, porque dice la palabra que un día vamos a tener que enfrentar a la verdad, vamos a tener que enfrentarnos con Cristo, con que es la verdad, y entonces, si estuviéramos reprobados, pues en ese momento ya sería muy tarde para poder reaccionar, para poder arrepentirnos. En el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó el diluvio, el juicio del diluvio, dice que la puerta estuvo abierta durante muchos años. Creo que 100 años estuvo abierta esa puerta para que la gente entrara, y nada más 8 entraron. Y claro, están los animalitos, ¿verdad? También. Pero nada más 8 entraron y se salvaron, y un día se cerró la puerta y ya nadie pudo entrar. Entonces, es necesario que ahorita nos autoexaminemos, porque cuando ya se cierre esa puerta de la salvación, entonces dice la palabra, Jesús dijo que muchos querrán entrar y no podrán entrar a esa salvación, ¿sí? Si estuviéramos, si muchos que estén reprobados, ¿verdad? Que ahorita digan, pues yo llevo mi vida, ¿verdad? Y pues sí creo en Cristo, pero ¿realmente soy un verdadero cristiano? ¿Realmente tengo a Cristo en mi corazón? Como dice aquí, escribió aquí el apóstol Pablo. Entonces, no te conviene autoengañarte, mejor es que te hagas el autoexamen ahora, mejor es que nos hagamos un autoexamen, y ese autoexamen tiene que ser continuamente, amén, tiene que ser de continuo, porque si nos agarra ese día y no eras salvo, entonces algo terrible va a suceder en tu vida. Muchos presumen actualmente que son cristianos, pero que en realidad no lo son. Y por esto es necesaria la autoexaminación continua en nuestra vida. Esto es todo un reto, vamos a ver ahorita, para cada uno de nosotros como cristianos. Fíjense, leíamos el domingo pasado la parábola del fariseo y el publicano, en el que el fariseo se pensaba que era se creía muy salvo, porque decía él que él hacía muchas cosas como para Dios, muchas cosas religiosas. Por sus obras se creía salvo el fariseo. Pero Jesús dice, y había un publicano que era pecador, pero que estaba humillado, estaba arrepentido, realmente no quería ni levantar sus ojos al cielo. Y Jesús dijo, bueno, mira, este que se creía muy religioso, no era salvo, porque más se salvó el que estaba arrepentido de corazón. Dice, más fue justificado el publicano que el fariseo. Y así le pasa a mucha gente se cree muy religiosa, o cree que no es tan mala, ¿verdad? Yo no soy tan malo, ¿verdad? Y yo, no tengo por qué irme al infierno, pero dice la palabra que no hay ni un justo, ni uno solo, que todos estamos bajo pecado, y que si no nos arrepentimos y recibimos y vivimos en la fe de Cristo, no nos vamos a salvar, sino que el pecado va a condenarnos. En el día del Señor seremos condenados por no habernos arrepentido, ¿sí? Entonces es muy importante que consideremos hoy, el día de hoy, que la religión no nos va a salvar, el pastor no te va a salvar, tu ministerio no te va a salvar. Escuché de un hermano que me decía que había muchos que se iban a las fiestas mundanas, ¿verdad? El sábado, pero el domingo ya estaban ahí sirviendo al Señor con sus panderos, con sus danzas, ¿verdad? Entonces, tus obras no te van a salvar. Tus papás creyentes no te van a salvar tampoco, ¿sí? Pero nuestra fe en su sangre y arrepentimiento de corazón, eso sí es lo que eso sí es lo que te va a salvar de todo pecado. Amén.
Dice primera de Juan 2:1, vamos a leer esta escritura. Dice así: hijos míos, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Amén. Gloria a Dios. Tú y nada más que tú debes buscar tu propia salvación. Amén. Nada más, tú eres el único. Solamente tu fe, tu esfuerzo y tu permanencia en el diarias con Cristo, eso es lo que te va a salvar. No es tu pasado lo que nos salva, amén, lo que te va a salvar, sino es tu presente en Cristo. Tu caminar con Cristo todos los días, eso es lo que te va a salvar. Amén. Y ojo, no estoy diciendo que no vayamos a pecar, pero, y por eso leímos esta escritura, dice que no pequemos, escribe el apóstol Juan, dice, pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado, o sea, tenemos un abogado en el cielo que se llama Jesucristo, que si caemos, que si pecamos, Él, el Señor, podemos acudir a nuestro abogado y nos va a salvar. Amén. Pero aquí la orden, quiero que entendamos, es la de no pecar. La orden es de que no pequemos, pero si llegáramos a pecar, que sí lo hacemos, dice, tenemos un abogado. Tampoco quiere decir que por esto pues podemos ser abusivos, ¿verdad? No seamos abusivos de estar buscando al abogado continuamente, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Sino que debe de haber una transformación, amén, en la vida del cristiano. Por eso la palabra dice que nos examinemos continuamente, examínate si estás en la fe de Cristo. Esa palabra examinarse, examinaos, viene de la palabra griega peiradazo o peiratzo, así, está medio rara esta palabra ahí en el griego, ahora sí que está en griego, que significa probar, escudriñar, pruébate, escudriñate, disciplínate, hazte una prueba. ¿Sí? Hazte una prueba, hazte un ensayo, examínate, cuestiónate. Eso significa la palabra examinarte, examinaos. Pruébate, escudriñate, disciplínate. Y la palabra probar, prueba, viene del griego dokimazo, que significa ponerte a prueba, es algo muy similar, ponerte a prueba o someterte a prueba. Saber, comprobar, distinguir, examinar, hacerte un examen. Amén. Aquí la palabra dice que nos hagamos continuamente un examen. Amén. Para comprobar si realmente estamos en la fe de Cristo o nos estamos autoengañando. Debemos autoexaminarnos, probarnos, cuestionarnos. Amén. Continuamente si estamos en la fe de Cristo. Y para esto Jesús mismo pues estableció el mecanismo de la cena del Señor, de recordar su muerte en la cruz. Para eso fue diseñado. Amén. El que Jesús dijo que teníamos que tomar la cena del Señor para que nos estuviéramos autoexaminando continuamente. Gloria a Dios. Amén. Constantemente al recordar cómo Cristo nos salvó en la cruz del Calvario, sacrificando su cuerpo, derramando su sangre por nosotros en la cruz, pagando por nuestros pecados. Teníamos una orden judicial, una orden penal, una orden condenatoria en contra nuestra, que Jesús por medio de su sangre, por medio de su muerte, de su sacrificio en la cruz, Él tomó nuestro lugar. Fue una muerte sustitutoria de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que sobre de Él fuera el pecado y no fuera sobre nosotros. O sea, nosotros estábamos, en pocas palabras, estábamos condenados al infierno, a la separación eterna. Amén, porque la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, por esto debemos examinarnos cómo está nuestro presente en Cristo. Amén. Y debemos autoexaminarnos todos los días
y no tanto por nuestro pasado. ¿Por qué? Porque nuestro pasado está ya olvidado, amén, en Cristo, y nuestro presente en la fe de Cristo debe ser un caminar excelente, amén. No somos cristianos, ni eres tú cristiano porque hace 20 años hayas aceptado a Cristo o te hayas bautizado, ¿sí? Eres tú un cristiano por tu vida presente en Cristo, ¿sí? Porque dice la palabra que si tú aceptas a Cristo, caminas con Cristo y luego te retiras, dice la palabra que te conviertes en un impío. O sea, que conoces la verdad, pero que no estás caminando en la verdad. Por eso soy muy reiterativo en este punto de que debemos siempre autoexaminarnos en nuestro presente, no por nuestro pasado, ¿sí? Siempre debe ser en nuestro presente. Gloria a Dios, porque así lo dice la palabra. Porque muchos son como los de la parábola del sembrador, que dice la parábola que el sembrador salió a sembrar, que muchos fueron sembrados entre piedras y no tenían raíz en ese momento, pero dice que aceptaron la palabra de Dios con gozo, pero no tenían raíz, y que cuando vino ya la persecución o la aflicción o las pruebas por causa de la palabra de Dios, ellos tropezaron, no había raíz. O sea, tú puedes aceptar un día a Cristo, Jesús, y decir, sí, yo acepto a Cristo y camino. Pero si no tienes una raíz, si no echas raíces, no te vas a salvar. Amén. Por eso es importante siempre el autoexaminarnos en nuestro presente, no por tu pasado. Ahora está que si aceptaste a Cristo y te fuiste lejos, ¿verdad? Como el hijo pródigo, pero un día regresaste, bueno, pues entonces, gloria a Dios, tienes todavía esa oportunidad, si todavía no fuiste llamado a cuentas, porque recuerden que el que Dios nos llama a cuentas, pues es el día mismo de nuestra muerte. El día de tu muerte el Señor, vas a presentarte delante del Señor, y una de dos, o vas arriba con el Señor, vas a su presencia, o vas al mismo infierno, ¿sí? No hay lugares intermedios en la palabra de Dios. No hay, una vez que llegue el juicio, o eres salvo, o la palabra te salva, o la palabra de Dios te condena. Amén. Por eso dice el Salmo 107:20, ¿verdad? Envió su palabra y lo sanó. O sea, tú tienes que permitir que la palabra de Dios te sane, te salve, porque esa palabra sanar también significa salvar, ser salvo del juicio de Dios, de la condenación eterna. Amén. Entonces, muchos dicen que, como la parábola del sembrador, dice, pues sí, aceptan al momento con gozo la palabra, pero entonces vienen las pruebas, viene el momento en que Dios te pide que santifiques tu vida, que dejes los pecados, algún pecado que haya en tu vida, el Señor te dice que lo dejes. Muchas cosas estorban en nuestra vida. La música del mundo, yo conozco una persona que ese fue su estorbo en la vida, que empezó a caminar con Cristo, pero cuando Cristo le tocó el punto de la música, dijo, no, mi música a mí nadie me la toca, entonces ya no soy cristiano. Entonces se volvió al mundo y bueno, ¿para qué les cuento lo que ha sido de su vida? ¿Por qué? Por rechazar la salvación, por algún pecado, por algo que nos estorba en cuanto a nuestra relación con el Señor. Amén. Y por esto es necesario estarnos autoexaminando continuamente, todos los días. Amén. Y dice la palabra que no tomemos la cena del Señor indignamente. Amén. Porque en caso de que la tomemos indignamente la cena del Señor, pues dice que algunos han muerto, bueno, ahí dice la palabra duermen. Si la tomamos sin discernir, dice la palabra, el cuerpo del Señor. Vamos a leer esa escritura, porque es muy importante esta palabra. Amén. Dice ahí 1 Corintios 11, 26, 32. 1 Corintios 11, 26, 32. Vamos a ver cuando Jesús estableció la cena del Señor y cómo la maneja aquí el apóstol Pablo. En 1 Corintios dice así: así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él, ¿qué?,
venga. Ahí está la promesa de que Él va a regresar. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así. Aquí está otra vez la palabra. Dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo que hay muchos enfermos, o te puedes enfermar, muchos debilitados entre ustedes y muchos duermen, o sea, han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Aquí está, en esta escritura, aquí el apóstol Pablo nos explica exactamente para qué sirve el tomar la cena del Señor y lo peligroso que es tomarla indignamente. Es muy peligroso que no disiernas el cuerpo, dice, sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros fuimos llamados por Cristo a ser sus hijos, amén, a regresar al Padre, pero somos el cuerpo, dice la palabra, que la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, amén, somos su cuerpo. Y dice que si alguien toma la cena del Señor, amén, come del pan y bebe del fruto de la vid, amén, si alguien lo hace indignamente, será culpado de la sangre y de la muerte del Señor. Amén. Esto es bien importante, que nos examinemos. Examínate, no tomes indignamente este recordatorio, amén, que Jesús nos enseñó. Gloria a Dios. Acuérdense que el tomar la copa del Señor, tomar comer el pan, ¿verdad?, que representa el cuerpo del Señor, eso no representa que estés comiéndote el cuerpo de Cristo o bebiendo su sangre. Eso no representa. Representa que tú estás recordando que Cristo murió por tus pecados en la cruz, amén, que estás caminando con Cristo, que estás tomando que estás haciendo ese recordatorio dignamente, amén, porque estás caminando con Cristo, tienes a Cristo, amén, buscas a Cristo, caminas con Cristo, eres parte, amén, de Cristo, tienes tu fe bien puesta en Cristo, gloria a Dios. Pero si lo haces sin discernir el cuerpo, sin ser parte del cuerpo de Cristo, dice, juicio comes y bebes para ti. O sea, estás haciendo algo que es solo para ti y no para el cuerpo de Cristo. Amén. Porque Cristo levantó una iglesia. Por eso es bien importante que entendamos que no hay en Cristo no hay llaneros solitarios. En Cristo hay una iglesia y por eso tenemos que venir a la iglesia del Señor. Les manejo esto porque ya muchos manejan de que no, o creen que las redes los pueden pastorear y que no necesitan ir a una congregación, a una iglesia. No, el Señor siempre estableció una iglesia. Amén, hay iglesias locales, amén, como esta iglesia, Jesucristo Gobierna, donde venimos, ¿verdad? Por lo menos una vez a la semana, los domingos, y tenemos un tiempo de comunión con la iglesia, tenemos un tiempo de oración, tenemos un tiempo de enseñanza de la palabra, un tiempo de predicación, un tiempo de alabanza, de adoración, un tiempo espiritual que venimos a la casa del Señor a alabar su nombre, a recibir de su palabra, a recibir de su espíritu, a ser transformados por medio de su palabra. Dice la palabra que Jesús envió su palabra y nos sanó. Amén. Envía su palabra y nos sanó. Gloria a Dios. Amén. Bien importante. Gloria a Dios que lo entendamos, que discernamos el cuerpo de Cristo, que seamos parte, que seas parte de ese cuerpo de Cristo. Para que seas parte del cuerpo de Cristo, tienes que tener a Cristo como tu cabeza. Tiene que ser la cabeza de tu vida. Amén. Y tú, dice, todos los demás somos parte del cuerpo, tenemos diferentes funciones, ¿verdad? Como partes de un cuerpo, ¿verdad?
Un cuerpo tiene manos, tiene pies, tiene diferentes órganos. Bueno, pues así está representada la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y tenemos que discernir, gloria a Dios, ser parte de ese cuerpo. Si no somos parte de ese cuerpo, pues entonces estamos reprobados. No estás en la fe de Cristo. Mira, les voy a poner un ejemplo, el de Judas Iscariote. Él nos puede servir como ejemplo para esto. Miren, Judas vivió en el autoengaño durante 3 años y medio. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque él caminó con Cristo, durmió con Cristo, vio todos los milagros. Entiendo que vio todos los milagros que Jesús hizo. Por lo menos Judas vio 3 resurrecciones que Jesús hizo, la de Lázaro. Amén. Vio varias multiplicaciones de alimentos, de los panes y de los peces. Vio varias sanidades, vio a leprosos sanar, a 10 leprosos que sanaron, los vio Judas. Vio sanidades de ciegos, vio sanidades de mancos, gente que no tenía manos, vio cómo fueron sanados por Cristo. Observó Judas cómo fueron liberados muchos endemoniados. Muchos estaban llenos de demonios y fueron liberados por Cristo. Y miren, aún cuando vio todo esto Judas, pues dice la palabra que él nunca creyó en Jesucristo. Su fe no estaba en Cristo. Tenía ahí al Mesías Salvador frente a él, pero eso no le importó al grado de traicionarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que Judas nunca creyó en Cristo como el Mesías Salvador. Si hubiera creído que era el Mesías Salvador, Judas pues jamás lo hubiera vendido por 30 míseras monedas de plata. Jamás lo hubiera vendido. No creía. Ese fue el pecado principal de Judas, que no creyó que Jesús era el Salvador. Se le hizo muy fácil. Abrió su corazón a otras cosas. Tenía sus pecados, dice la palabra que le gustaba robar. Pero ese no fue tanto el pecado que condenó a Judas. Su principal pecado es que no creyó en que Cristo era el Salvador, el Mesías Salvador. Amén. Ese fue el principal pecado de Judas, que no creyó. Amén. Fíjense cómo ni siquiera Jesús oró por él. Cuando Jesús habló con él un poco antes de que lo entregara, Judas, Jesús no le dijo: a mí, mira, voy a orar por ti, o he orado por ti, porque entiendo que nuestro Señor Jesús entendía que Judas no se iba a salvar, o por lo menos la Escritura no registra que Jesús haya orado por Judas, como sí lo hizo, por ejemplo, por el apóstol Pedro. A Pedro, por ejemplo, el Señor le dijo, cuando Pedro le dijo: no, Señor, yo nunca te voy a negar, dice ahí que Jesús le dijo: Pedro, hoy me vas a negar 3. No va a cantar el gallo, ya me habrás negado 3 veces. Pero Jesús le dijo: pero he orado por ti, para que tu fe no falte. Y habiendo pasado todo esto, vas a regresar al camino. Y así sucedió. Pedro sí se arrepintió después de haber negado al Señor, caminó con Cristo y se levantó Pedro como un gran apóstol, como el primero que se levantó a predicar de Cristo, después de que recibieron el Espíritu Santo ahí en el día de la fiesta del Pentecostés. Gloria a Dios. Amén. Pero Judas, su principal problema fue ese, que no creyó. Y ese es el problema por el cual el mundo es condenado, por no creer en Jesucristo, por no tener la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso tenemos que probarnos, autoexaminarnos si estás verdaderamente en la fe de Jesucristo. Es más, Judas es figura del mismo Satanás, que Dios lo reprenda, ¿verdad? Judas no pasó el examen. Judas fue reprobado, se fue al infierno. Amén. Jesús mismo dijo: bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Hago énfasis ahí lo que dice Mateo 26, 24, ¿verdad? Porque luego hay
predicadores que andan diciendo por ahí que Judas fue perdonado y que el Señor lo perdonó porque es muy bueno, etcétera. No, eso no dice la palabra. La palabra es muy clara. Que repito, aunque robara Judas y hiciera maldad y media, bueno, eso no lo condenó el que no creyó en Jesús. Y así mucha gente será condenada, ¿por qué? Bajo sus pecados, ¿por qué? Porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Así dice la palabra. Que Dios envió al mundo, a Jesús, para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado más. El que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Amén. ¿Cuál es el principal pecado del hombre? No creer en Cristo. Amén. Si crees, su sangre te limpia. Si no crees, su sangre te va a condenar. O sea, tus pecados te van a condenar. Gloria a Dios, tus pecados. O sea, no has aceptado la sangre de Cristo sobre tu vida. Y por eso dice la palabra, ¿verdad?, que nos tenemos que autoexaminar. Gloria a Dios. Entonces, para concluir, ¿cómo saber si estoy en la fe de Cristo? Si soy salvo. Amén. Todas estas preguntas que nos hicimos al principio. ¿Cómo saber si cuando yo me muera me voy a ir con Cristo al cielo? Me voy a ir a la eternidad con Dios y no me voy a ir al infierno o me voy a ir al lago de fuego. ¿Sí? ¿Cómo saberlo? Entonces, para eso es muy fácil que nos podamos autoexaminar. Por eso dice la palabra que te autoexamines a ti mismo. Pruébate a ti mismo. Amén. Para saber si realmente estás en la fe de Cristo, si estamos en la fe de Cristo. Y miren, para eso nos podemos hacer las siguientes preguntas. Así como nos hicimos las preguntas al principio, nos podemos hacer las siguientes preguntas para saber si realmente estamos en la fe de Cristo. Amén. Entonces, la primera pregunta y la más importante es que que tu fe haya sido puesta en Jesucristo. Eso es lo más importante. Que creamos verdaderamente en el Evangelio de Jesucristo. Pero el Evangelio, que significa buenas noticias, implica todo. Amén. No nomás una parte. Amén. Que creamos en la obra redentora de Cristo. Gloria a Dios. Eso es lo fundamental. Gloria a Dios. Eso es fundamental, que creamos en su obra redentora, en que pongamos nuestra fe en Cristo. Mas el justo por la fe vivirá, dice la palabra. No somos salvos por la ley. La ley te condena, la ley nos condena, pero la gracia de Dios que es en Cristo, esa es la gracia que nos va a salvar. Gloria a Dios. Ese es el Evangelio de Cristo, que por gracia somos salvos. Gloria a Dios. Es más, vamos a leer una escritura, está ahí en Marcos, capítulo 16, ya estamos terminando. Miren lo que sucedió después de que Jesucristo había muerto, pero ya había resucitado. Dice Marcos 16, 14 al 16. Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos. Ya no estaba Judas, ¿verdad? Ya se había ahorcado, se había condenado a sí mismo. Dice, estando ellos sentados a la mesa, dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Primero, Jesús los reprocha, ¿verdad?, su incredulidad. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, las buenas noticias, a toda criatura. Amén. Toda criatura. Mientras no nazcas en Cristo, no eres un hijo de Dios. O sea que aquí la predicación es a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será, ¿qué? Condenado. Ahí está la salvación. Miren, dice, el que creyere y fuere bautizado. Ahorita vamos a explicar eso un poquito más.
Dice, pero si no crees, ya estás condenado. ¿Sí? O sea, tus pecados te van a condenar. El día que se abran el libro de la vida, dice la palabra, y no aparezca tu nombre, entonces se va a abrir el libro de tus obras, de tus pecados. Y por todos los pecados que hayas cometido en tu vida, todos ellos te van a condenar. Gloria a Dios. Pero si tú vives en la fe de Cristo, todos esos pecados en tu vida, tus pecados pasados, presentes y futuros, fueron ya limpiados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero tienes que estarte autoexaminando continuamente. Tenemos que autoexaminarnos continuamente si estamos en la fe de Cristo, si estás caminando en la fe de Cristo. Amén. Fíjense que ojo aquí en la escritura que leímos ahí en Marcos, cuando Jesús se les aparece a sus discípulos, Jesús no les reprocha sus pecados de traición, de temor, de falta de amor. O sea, Jesús no les reprochó ninguno de esos pecados. Su negación, cuando Pedro negó al Señor, no se lo reprochó. ¿Qué le reprochó? ¿Qué le reprochó en esa escritura? Su incredulidad. Eso fue lo único que le reprochó Jesús, su falta de fe, que no creyeron a los que lo habían visto ya resucitado. Entonces, la fe en Cristo, en su muerte sustitutoria por nosotros en la cruz del Calvario, es el fundamento de nuestra salvación. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, en su contexto podemos corroborar que nuestra fe es genuina cuando ponemos realmente nuestra fe en la muerte de Cristo y en su resurrección. Amén. Gloria a Dios. Y luego les dice Jesús, le dice, el que creyere y fuere bautizado. Y aquí no nomás habla del bautismo en agua. Aquí la palabra de Dios habla del bautismo en fuego y el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. No nada más aquí habla del bautismo, porque la religión maneja eso, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado, ¿verdad? Como que, y ni siquiera sumergido, por la palabra bautizar significa sumergirse. Y es una decisión adulta, no es una decisión para niños ni para bebés. Dice, el que creyere y fuere bautizado, habla del bautismo más bien del Espíritu Santo y del fuego en tu vida, de un bautismo que te transforma, que te cambia. Amén. Gloria a Dios. Es el bautismo del Espíritu de Dios en tu vida y es el bautismo de fuego que viene a la vida del creyente, que nos va a transformar y que nos va a santificar. Gloria a Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero si de entrada no crees, estás condenado, dice la palabra. Tus pecados te van a condenar en el día del juicio. Entonces, examinémonos a nosotros mismos. Y yo puse 10 preguntas que nos podemos hacer, y si nos las respondemos sinceramente, vas a conocer y vamos a conocer si realmente estamos viviendo en la fe de Cristo. Amén. Y se las voy a dar, esas 10 preguntas que te puedes hacer. Gloria a Dios. Pongan mucha atención para saber si realmente estamos en la fe de Cristo o si no estamos. Gloria a Dios. La primera pregunta es, porque acuérdense, primero es la fe, pero con base a esa fe tiene que haber fruto de esa fe en tu vida. Amén. No puedes decir nada más que crees, porque dice la palabra que los demonios creen y tiemblan, y los demonios no son salvos, ¿verdad? Son condenados. O sea, que no nomás es creer, sino que ese creer, esa fe te transforme, te cambie. Gloria a Dios. Entonces la primera pregunta es, para ver si hay fruto de Cristo en tu vida, fruto de la fe de Cristo en tu vida. La primera pregunta es, ¿amas pasar tiempo en oración con el Señor? ¿Amas pasar tiempo de oración con el Señor? ¿Te levantas de madrugada y por lo menos tienes una hora de oración, de comunión con tu Dios? Amén. Esa es una pregunta que te puedes hacer para ver si estás en la fe de Cristo. ¿Te gusta tener comunión con el Señor? Porque a muchos el Señor les dirá, no te conozco cuando venga el Señor. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad.
Y la voluntad del Señor es que tengamos comunión con Él, comunión con Cristo. Y Jesús dijo, no habéis podido velar conmigo una hora, se lo dijo ahí a sus discípulos en el huerto del Getsemaní. Entonces, ¿amas pasar tiempo de oración con tu Señor? Es la primera pregunta que te puedes hacer. La segunda es, ¿tu vida en santidad es algo creciente? O viéndolo desde el otro punto, ¿tu vida en pecado es decreciente? ¿Odias el pecado en tu vida? ¿Te sientes contristado cada vez que pecas? Por ejemplo, cuando dices malas palabras, cuando mientes, cuando robas, cuando te emborrachas, cuando te drogas, cuando fornicas, ¿te sientes mal? O sea, ahí te puedes hacer esta segunda pregunta. ¿Es tu vida en santidad algo creciente? Repito, no somos perfectos y caemos, pero tenemos un abogado, amén. Pero nuestra vida en santidad debe de ser algo creciente. Gloria a Dios. Ahí puedes preguntarte si estás en la fe de Cristo. 3, ¿aborreces los deseos y apetitos de tu carne que están luchando todos los días contra ellos? Amén. ¿Aborreces los deseos y apetitos de tu carne y todos los días luchas contra ellos? Porque tenemos un cuerpo, ¿verdad?, que todavía no ha sido restaurado, transformado. Esa es la última parte de nuestra vida que será transformada por el Señor. Hay una parte, nuestra carne, ¿verdad?, que aún el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? O sea, tenemos una vida de lucha continua, pero podemos ver si estamos en la fe de Cristo, si estamos luchando, amén. Si estás orando por someter esos deseos carnales, esos deseos pecaminosos. Aún podemos hasta ayunar para someter a nuestra carne, ¿verdad? Para que nuestra carne sea sometida. 4, ¿buscas todos los días ser luz del mundo y sal de la tierra por medio de tu testimonio y predicación del Evangelio de Cristo? ¿Buscas eso? O sea, acuérdense que estas preguntas tenemos que ser muy sinceros con ellas. ¿Buscas todos los días ser luz del mundo y la sal de la tierra como Jesús nos enseñó? Que por medio de nuestro testimonio estemos predicando también el Evangelio de Cristo. 5, ¿obedeces a Dios? ¿Amas sus leyes, sus mandamientos? ¿Amas leer su palabra? Nos podemos hacer esas preguntas. 6, nunca falta los domingos a la reunión de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Honras el día de reposo, el primer día de la semana, como Dios lo ordena en su palabra. Dice que la iglesia de Cristo se reunía el primer día de la semana. Gloria a Dios. Amén. Esto es un fruto. Acuérdense, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia entonces hay fruto en nuestra vida, debe de haber ese fruto. Así nos podemos probar, te puedes probar si realmente te gusta venir a la casa del Padre cada domingo, si buscas estar en la presencia del Señor, alabándole, si buscas tener esa coinonía, esa comunión con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Porque si no vas tú a una iglesia, no eres parte del cuerpo de Cristo, no estás siendo parte del cuerpo de Cristo. Amén. 7, amas traer tus ofrendas a la alfolía, a la casa de Dios, a la casa del pan, a la casa del Padre, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, donde tú recibes el alimento espiritual. Amén. Acuérdense que las ofrendas, los diezmos no son de la ley, son desde antes. Amén. Abel y Caín y Abel traían sus ofrendas al Señor. La de Abel fue aceptada por el Señor, la de Caín no. Gloria a Dios. O sea, amas venir a la casa del Señor a traer tus ofrendas, a darle algo al Señor. 8, tomas la cena del Señor por lo menos una vez al mes, como lo hacemos aquí en esta congregación, y la tomas limpiamente, con una conciencia limpia. Si tienes algún pecado, pues lo confiesas. Amén. No la tomas indignamente, sino dignamente, con una conciencia limpia.
Si tienes un pecado, pues tenemos un abogado con el Señor, podemos pedir perdón y caminamos con Cristo. Gloria a Dios. 9, otra pregunta, tu mente, tus pensamientos son diferentes a la mente y pensamientos de los del mundo. ¿Tienes ya la mente de Cristo? ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? Pues conociendo su palabra, pensando como Cristo piensa, amén, teniendo los pensamientos de Cristo. El mundo tiene los pensamientos del mundo. ¿Qué pensamientos pudo haber tenido este muchacho que mató a casi 20 niños? ¿Qué pensamientos? ¿Tendría la mente de Cristo? ¿O tenía maldad en su mente? ¿Qué tenía? Jesús dijo que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. O sea, tenía la mente del diablo, ¿verdad? Los pensamientos del diablo. Pero tú tienes la mente de Cristo. ¿Piensas con la palabra de Dios, con la mente de Cristo? Y la 10ª, y de acuerdo con el Sermón del Monte, ¿verdad? Bueno, pues aquí hay varias preguntas que nos podemos hacer, pero yo la incluí, ¿verdad? En una sola. Dice el Sermón del Monte que Jesús dijo, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Eres pobre en espíritu? O sea, ¿eres dependiente de Dios? ¿Dependes de Dios? Eso significa. No hablaba Jesús de pobreza material, hablaba de pobreza del alma. Una persona que tiene necesidad de Dios busca a Dios. O sea, ¿eres pobre en espíritu? Te puedes preguntar. ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Lloras por el mundo perdido en el pecado? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Eres misericordioso? Bienaventurados los misericordiosos. ¿Tienes un limpio corazón? Dice, porque los de limpio corazón ellos sí verán a Dios. Si no tienes un limpio corazón, nunca vas a ver a Dios. ¿Te persiguen y te vituperan por tu fe en Cristo? Esa es una buena pregunta. ¿Te están persiguiendo por tu fe en Cristo? Acuérdense, estamos autoexaminándonos si estamos en la fe de Cristo. Y estas 10 preguntas nos las tenemos que hacer. Y ojo, para salir aprobados en esta autoevaluación, tienes que haber respondido que sí en todas. Si respondiste que, bueno, pues sí en 5, pero en 5 no, estás reprobado. Si respondiste en 9 sí y en una no, ¿sabes qué pasa? Que estás reprobado. Porque con Cristo es todo o es nada. Amén. Esa es la verdadera fe en Cristo. Debemos haber sacado 10. Amén. Si estamos fallando en algo, todavía no estamos verdaderamente en la fe de Cristo. Para terminar, leamos una última escritura que escribió Pablo a Tito. Tito, en la carta a Tito, en el capítulo 1, versículo 16. Fíjense lo que escribe Pablo. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Repito, muchos profesan conocer a Dios, pero ¿cómo lo niegan? Con sus hechos. ¿Cómo lo niegas? Con tus hechos. Dice, siendo abominables, rebeldes, dice, están reprobados en cuanto a toda buena obra. Gloria a Dios. ¿Quién te puede cambiar? ¿Quién nos puede cambiar? Solamente Cristo. ¿Quién nos puede sanar? Cristo, que es la palabra, es el verbo hecho carne. ¿Quién te puede transformar? Solamente el Espíritu Santo. Amén. Que viene sobre tu vida cuando caminas con Cristo. El Espíritu Santo está ahí con nosotros. Fue enviado para ayudarnos. Es el ayudador, el que está al lado nuestro para ayudarnos. Es el Paracletos, es el Consolador. Amén. Ahí te puedes dar cuenta si tienes la fe en Cristo o si todavía no la tienes. Amén. Autoexamínate. Hazte este examen. Todas estas preguntas, apúntalas, yo te recomiendo, apúntenlas ahí los que nos están viendo por las redes, apúntenlas y contéstelas con veracidad para saber, como dice
la Escritura si estamos o no estamos en la fe de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en este día. Gracias por tu palabra. Gracias que en tu palabra tú nos invitas a autoexaminarnos, Señor. Cada quien somos responsables de nuestra salvación, de tener realmente nuestra fe bien puesta, Señor, en ti. Señor, gracias te damos porque un día te acercaste con tus discípulos, Señor, y después de haber resucitado, Señor, les reprochaste su incredulidad, Señor. No les reprochaste sus pecados, sino más bien su incredulidad, Señor. Por eso debemos de creer en ti, debemos de poner toda nuestra fe en ti, Señor. Pero al poner nuestra fe en ti, Señor, dice tu palabra que hay fruto, debe de haber fruto, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Queremos profesar, conocerte, Señor, pero con buenas obras, con buenos frutos en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Padre. No te queremos negar con nuestros hechos y te damos gracias, Señor. Queremos, Padre bendito, que al ser probados, probados en nuestra fe, Señor, salgamos aprobados, Señor, por ti. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y que te pedimos que no se nos olvide que este autoexamen lo tenemos que hacer continuamente para saber si estamos y permanecemos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que es la que al final nos va a salvar. Te damos gracias, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.